El versículo 4 comienza diciendo: en esos tiempos gobernaba una mujer llamada Débora, una mujer que escogió Dios y levantó Dios con un fin, con un propósito, y que fue escogida dentro de los jueces de ese tiempo. En esos tiempos no había un rey en Israel, sino que era dirigido, ¿verdad?, por estos jueces escogidos por Dios con el fin de escuchar palabra de Dios y llevar un mensaje a su pueblo, al pueblo de Dios. Y en este caso le tocó a la profetisa Débora a dirigir y ejercer esa función sobre el pueblo de Israel, de llevar un juicio sobre ellos, de guiar al pueblo, de hablar de parte del Señor al pueblo de Israel. Y esta mujer llamada Débora, tengo que resaltar unos puntos muy importantes y voy a tratar de ser bastante preciso en este mensaje. Y es que en el versículo 5 dice que esta mujer llamada Débora tenía una costumbre, y era sentarse en un lugar llamado la palmera de Débora. Y en ese lugar se encontraba en un lugar estratégico específico entre Ramá y Betel, en un lugar llamado el Monte de Efraín. Y ese lugar llamado Monte de Efraín, que significa doble fruto o mucho fruto, Ramá significa altura y Betel significa casa de Dios. Repito, este lugar donde se sentaba esta mujer llamada Débora era un lugar que se le conocía como la palmera de Débora, pero estaba ubicada en ese lugar específico y estratégico. Era un monte, y un monte es un lugar alto, un lugar que para tú poder subir o llegar ahí tienes que subir, tienes que esforzarte por llegar a ese lugar. Y estaba en un lugar alto. Ramá significa alto, Betel casa de Dios, y Efraín doble fruto. O sea, era un lugar estratégico para beneficio del pueblo de Dios. Pero para el pueblo poder recibir los beneficios que Dios tenía para ellos por medio de esta profetisa y jueza llamada Débora, tenían que subir a ese lugar donde ella estaba. Tenían que esforzarse, tenían que llegar allá para poder recibir dirección ante sus situaciones, ante sus confusiones, ante sus problemas, ante sus dificultades. Allí estaba esta mujer de Dios para dirigir a su pueblo, y escogida por Dios mismo. Y cuando sigo leyendo aquí, ¿verdad?, encuentro que está en este lugar donde hay que subir. Requiere altura o la altura requiere subir. Y cuando vamos a la Biblia, la palabra subir generalmente significa una separación. Es decir, para nosotros subir, cuando vamos a la Biblia, encontramos muchas porciones bíblicas donde Dios le da la instrucción a Moisés, a Abraham y a muchos hombres de la palabra y mujeres, donde tenían que llegar a un lugar alto y subir con el fin de separarse de sus responsabilidades, de sus amistades, de sus familiares, para acercarse más a la presencia de Dios. Y en ese lugar se encontraban con Dios, con su presencia, y en muchas ocasiones siempre acontecía una transformación en sus vidas. Por ejemplo, el hombre llamado Moisés subió un momento dado al monte Sinaí, y en ese lugar fue transformado. Ahí recibió las tablas de la ley, donde Dios le entregó las leyes para el pueblo. Ahí Moisés, estando en la presencia de Dios en el monte de Sinaí, ahí él recibió, pero cuando recibió de la presencia del Señor, él bajó con un rostro deslumbrante, que se notaba que había estado en la presencia del Señor. Porque cuando nosotros subimos a la presencia del Señor, nuestra vida siempre lo va a reflejar. Cuando nosotros nos esforzamos por buscar el rostro del Señor, nuestra vida siempre lo va a demostrar. Siempre va a haber una evidencia en nosotros que Dios está con nosotros, o que estamos buscando del Señor. Encontramos también en la palabra, en el libro de Primera de Reyes, un hombre llamado Eliseo, y también vemos a Elías, donde Eliseo tuvo que subir a un monte llamado Carmelo, y ahí tuvo que hacer o defender lo que Dios
quería defender al pueblo de la idolatría que se estaba levantando. Y en ese lugar el profeta subió al monte Carmelo, y ahí en ese monte este profeta vio descender del cielo fuego. Vio maravillas, vio prodigios en ese lugar, porque ciertamente no es normal tú llegar a un monte y que por tu obediencia y tus acciones descienda fuego del cielo en apoyo a lo que tú estás hablando, porque aquí el profeta Elías estaba defendiendo, estaba enfrentando, debo decir, a los profetas de Baal. Y en ese monte los profetas de Baal se esforzaron por demostrar que su Dios era el correcto y el real y verdadero, pero no pudieron hacerlo. Sin embargo, Elías logró hacer con su obediencia, con su demanda que puso en el cielo por medio de lo que estaba haciendo. Descendió del cielo fuego, se consumió todo lo que estaba allí, y la idolatría que estaba practicando el pueblo se deshizo, se arrancó. ¿Por qué? Porque el fuego del Señor y la manifestación que allí aconteció en el monte trajo a consecuencia una purificación, una santificación en el pueblo de Dios en ese monte llamado Carmelo. Vemos también a nuestro Señor y Salvador Jesús, que subió a un monte que se le conoce como el monte de la transfiguración en el libro de Mateo capítulo 17. Y mira cómo lo dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El mismo Salvador nuestro Jesucristo, Él practicaba y acostumbraba a llegar a lugares altos para conectarse con Dios, para orar con Dios. Acostumbraba a llevarse a su amigo más íntimo, Jacobo, en el caso de Pedro y caso de Juan, su hermano, donde lo acompañaban en muchas ocasiones especiales. Y en este momento, en esta historia, Jesús subió al monte, donde ahí también, a consecuencia de estar en la presencia del Padre, luego de haber subido, experimentó lo que es esa manifestación donde su rostro resplandecía como el sol, y aquellos que lo rodeaban identificaban y podían ver que Jesús estaba con el Padre, porque cuando estamos e invertimos tiempo y pasamos tiempo con el Padre en su presencia, siempre se va a reflejar en nosotros, siempre vamos a reflejar de alguna forma u otra la presencia de Dios en nuestra vida, ya sea en nuestro rostro, ya sea con nuestro comportamiento, con nuestro hablar. Siempre vamos a manifestar el rostro de aquel con el que pasamos tiempo en el monte. Aleluya. Subir representa una búsqueda intencional de Dios. O sea que el pueblo, cuando tenían que buscar o ir a donde Débora, a la palmera de Débora, tenían que subir con la intención de buscar de Dios, con la intención de apartarse del ruido que podían estar viviendo o que les pudiera estar rodeando, de la rutina y de aquello que representa comodidad o pecado para ellos, al igual que para ti y para mí. En el monte Dios se va a revelar siempre, nos va a transformar, nos va a hablar y nos va a equipar. Es un lugar estratégico que Dios utiliza para revelarse a nuestra vida. Y aunque estoy utilizando ejemplos bíblicos que demuestran el subir físicamente, hoy en día no tenemos que subir a un monte físico necesariamente para tú y yo encontrarnos con Dios. No tenemos que hacer ya eso. A mí me gusta, yo oro al Señor que nos dé el privilegio en algún momento dado como iglesia de tener un monte físico para poder prepararlo con el fin de ir y orar, clamar, retirarnos para el Señor. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Pero aunque no necesitamos un monte físico para buscar la presencia de Dios, siempre es bueno uno llegar a un monte físico, porque un monte físico implica separación. A veces nuestro monte es nuestra habitación, nuestro walk-in closet, tal vez nuestro baño, tal vez un rincón de nuestro hogar o nuestra casa. Pero a veces vienen distracciones, a veces vienen otros factores que nos limitan a la hora de nosotros
nosotros separarnos para Dios. Por eso siempre es bueno de vez en cuando un monte físico para separarnos con el Señor. Pero me llama la atención porque siempre el pueblo, para buscar respuesta a sus situaciones, respuesta a sus problemas, solución a sus dificultades, tenían que subir. No podían quedarse en el valle, no podían quedarse en la comodidad, no podían quedarse sumergidos en sus prácticas diarias o rutinarias, sino que tenían que romper su rutina para subir al monte y buscar la presencia de Dios. Y por esta línea de subir, yo siempre que hablo de subir, siempre viene esto a mi mente y lo tengo que compartir con usted ahora. Y es que yo he tenido en varias ocasiones el privilegio de montarme en un avión. Tal vez no todos han tenido ese privilegio, pero he tenido la oportunidad de en varias ocasiones montarme en un avión. Y cuando me monto en el avión no despega de la pista donde está hasta que todos se aseguren de que las puertas del avión estén cerradas. No hay avión que despegue si las puertas del avión o sus puertas que dan al exterior están abiertas. Porque les voy a hablar un poquito de esto no soy meteorólogo ni nada por el estilo, pero cuando nosotros hablamos de un avión, este avión, para poder elevarse a las alturas, tiene que estar completamente cerrado. ¿Por qué tiene que estar cerrado? Porque al avión elevarse a las alturas, la presión atmosférica disminuye. Por tanto, todo lo que hay dentro del avión si las puertas están abiertas, van a salir volando, aunque tal vez la puerta sea pequeñita. La presión dentro del avión es mayor que la presión afuera. Al estar en tierra, la presión atmosférica es mayor, por tanto no hay problema de que haya presión adentro del avión. Sin embargo, cuando el avión se eleva, tiene que asegurarse de tener puertas cerradas, porque de lo contrario va a haber una catástrofe. Tú puedes elevar un avión con puertas abiertas, pero manteniéndose bajo. No vas a poder elevarte a las alturas como deberías, porque la presión no te va a permitir hacer o llegar a tu destino. Y cuando hablamos del avión, quiero leerte lo que tengo aquí porque dice: en el exterior del avión, a mayor altura, menor presión atmosférica. Cuando se abre una puerta en las alturas, ocurre lo que se le llama una descompresión explosiva. Repito, ocurre una descompresión explosiva. Y eso no es otra cosa que una liberación violenta de la presión que hay dentro del avión. ¿Qué pasa si tú tienes un contenedor o un envase de spray? En Puerto Rico le dicen un pote de spray de pintura. Si tú lo mueves, verás, tiene líquido adentro, pues no pasa nada. Escuchas tal vez un ruido, pero al tener algo adentro, eso tiene una presión que es mayor que la que está afuera. Si tú le espetas un clavo, una navaja, una llave, eso va a hacer que la presión de adentro se descomprima rápidamente y se libera afuera. Eso mismo pasaría si en las alturas la puerta de un avión se abre o una ventana se abre. O sea, todo lo que está dentro en las alturas se va a destruir, se va a comenzar a salir. Y en las alturas, humanamente hablando, también tal vez pueda estar amarrado de tu asiento, pero eventualmente el oxígeno allá arriba se pierde y también puedes fallecer por falta de oxígeno. Por eso es importante que tú y yo, antes de subir a las alturas, tú y yo nos aseguremos de cerrar toda puerta abierta en nuestra vida. Tú y yo tenemos que comprender el peligro que hay de nosotros subir a la presencia del Señor y queriendo mantener puerta abierta.
Hay momentos en que en el proceso de estar en la presencia del Señor, el Señor te va dando la alerta, la bombilla. Espérate, la puerta izquierda está abierta, tienes que cerrarla. La puerta de emergencia tienes que cerrarla, está entreabierta o entrecerrada, no está sellada como debe ser. Por eso es necesario que busquemos la presencia de Dios para que a su vez Él, por medio del Espíritu Santo, nos revele a nosotros aquellas áreas que hay en nosotros que todavía están abiertas. Porque tú no puedes subir a la presencia del Señor si no cierras las puertas en tu vida. Hay puertas del alma, hay heridas, hay orgullo muchas veces. Hay puertas de pecado, hay voces externas que tienes que callar, que representan también puertas abiertas. Porque hay veces que si no cerramos la voz de aquel que le estás prestando mucha atención o de aquella que le estás prestando mucha atención, lo que va a hacer es que no va a permitir que tú te eleves. No va a permitir que tú subas al siguiente nivel. No va a permitir que tú alcances lo que Dios tiene para ti trazado. Por eso es importante que tú y yo nos esforcemos por cerrar puertas en nuestra vida. Porque para poder crecer, para poder llegar a nuestro destino, tenemos que cerrar puertas. Todavía no he visto un avión que salga de México y llegue a China con puertas abiertas. Eso no es posible. No es posible. Tenemos que cerrar puertas. Ya sea de pecado, ya sea de heridas del pasado que estamos arrastrando. Pero el Señor te dice hoy, es tiempo de que cierres las puertas del pasado, de tu herida, de los problemas, de las frustraciones, de las decepciones que has tenido. Es tiempo de cerrar las puertas, porque no puedes pretender estar a 1000 metros de altura o más. No sé a cuánto se eleva un avión. No me di la tarea de buscar eso. Y tener puertas entreabiertas. Porque eventualmente vas a morir. Vas a morir espiritualmente. Tu vida espiritual no va para ningún lado. No vas a crecer, no vas a desarrollarte. Y vas a seguir en la misma basura, en las mismas situaciones, en los mismos problemas. Y digo basura porque el Señor no nos llamó a mantenernos sumergidos en esta tierra. Nosotros somos llamados para cosas grandes y mayores de las que tú tal vez te has imaginado. Y esto no es con el fin de motivarte, es para que comprendas la verdad de Dios para ti y para mí. Tú y yo tenemos que esforzarnos por cerrar puertas. Necesita estar completamente sellado en la altura. ¿Y cómo nos sellamos? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa persona que viene en nosotros para sellarnos. Para sellarnos, aleluya. Necesita estar sellado para evitar peligro de muerte. Por eso tenemos la necesidad de que el Espíritu Santo nos selle y esté con nosotros, para que cuando nosotros nos elevemos a la altura, en el proceso nos vaya indicando: oh, espérate, todavía hay falta de cerrar aquí algo. Todavía no tienes el cinturón puesto, los que se han montado en un avión. A veces, tal vez en elevados, comienza el proceso de turbulencia. Y ahí comienzan a encenderse las bombillitas de los cinturones. Ponte el cinturón. Cuidado. Cuidado. Va a venir un proceso, un momento no normal. Así que prepárate. Está preparado. Ponte preparado. Apercíbete. Y el Señor quiere que subamos a su presencia. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de cerrar puertas antes de subir. O durante el proceso de subir, vamos a decirlo de esa manera. Pero todavía, si usted ha conocido un avión comercial que viaja de un lugar a otro con la puerta abierta, pues me le tira una foto y me la envía. A creerle, ¿ok? Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Tú y yo, cuando nos esforzamos por esperar a Jehová, por buscar su presencia, Él nos va a dar fuerza nueva con el fin de levantar nuestras alas, extender nuestras alas. Y las alas no son para arrastrarte. Las alas no son para arrastrarte.
Las alas son para elevarte a las alturas. Las alas son para cambiar el nivel donde tú estás. Es para que tú puedas escalar a un nivel mayor del que tú estás. Es para que tú puedas sostenerte con el viento de su presencia en los momentos de dificultades. Pero es Él el que te da la fuerza. Es Él el que te da la capacidad. Es Él, cuando buscas su presencia, que te permite extenderte en su presencia para que puedas planear como un avión o un águila en los vientos de tormenta que se puedan levantar en contra de ti. Así que para subir a la presencia del Señor, tenemos que cerrar puertas. Y esta mujer llamada Débora profetiza. Mira qué interesante, dice que era mujer de Lapidot, un hombre llamado Lapidot. Y traté de buscar en la Biblia a ver si me aparecía Lapidot en algún otro lado y no me aparece más en ningún lado. Donde único me habla de Lapidot es en el libro de Débora, capítulo 4, versículo 4, que simplemente dice que era mujer de Lapidot, Débora. Y yo me di a la tarea de indagar y buscar más allá sobre este hombre llamado Lapidot. Lapidot es el plural de otra palabra. Lapidot es el plural de la palabra lápid, lápid, que significa antorchas, llamas o luz ardiente. Y seguí indagando, ¿verdad? Porque como que me quedé con las ganas de seguir descubriendo algo más, porque yo sabía que había algo más. Y encontré algunas interpretaciones rabínicas de judíos que se han dedicado a estudiar la palabra y que también tienen su interpretación. Y algunos de ellos dicen que Lapidot, o el hecho de que diga ahí Débora profetiza mujer de Lapidot, lo que quieren decir, o muchos dicen, es que ahí lo que hay es un título para Débora de forma descriptiva. Es decir, hay muchos rabinos que dicen que el hecho de que diga Débora mujer de Lapidot no necesariamente quiere decir que es que ella sea la esposa de Lapidot, sino que es un título descriptivo. Es decir, en lugar de, si tomamos el nombre de Lapidot que está en el versículo 4 y lo sustituimos por su significado, sería Débora profetiza mujer de fuego. Débora profetiza mujer antorcha. Débora profetiza mujer de luz ardiente. Eso es lo que dicen muchos rabinos. Claro, la Biblia no me lo dice, pero nosotros tenemos que escudriñar e ir más allá. Y yo he aprendido que en la palabra el Señor era intencional con los nombres. Las personas eran intencionales con los nombres que se le ponían a las personas. Tenían un fin descriptivo de esa persona y del futuro de esa persona. O sea que el nombre tenía un peso fuerte, grande sobre la vida de la persona. Si le ponían un nombre con connotación negativa, la vida de esa persona iba a tener dificultades y situaciones negativas. Por el contrario, si la persona tenía un nombre que era positivo para su vida, eso le iba a ejercer un peso positivo a su favor. Por eso me gusta creer, tal vez, ¿verdad? Porque no necesariamente apoyo lo que muchos rabinos dicen, que no es que era su esposo, sino que querían decir que ella era una mujer antorcha, una mujer de fuego, una mujer que alumbraba. Pero yo no me inclino mucho por esa, porque encontré otras dos. Hay otros rabinos que dicen, esta tampoco yo estoy muy alineado a ella, asocian que Lapidot o su nombre era porque era un hombre artesano que fabricaba mechas o antorchas que se utilizaban para ceremonias religiosas. Repito, muchos rabinos creen que este hombre se dedicaba a preparar antorchas que se utilizaban en ceremonias religiosas.
Pero te voy a ir con la tercera que encontré, y es la que más me gustó y la que más me alineo. Y es que la mayoría de los rabinos sostienen que Lapidot fue su esposo y que su nombre habla de su naturaleza espiritual y carácter. Muchos concuerdan en que está relacionado con el servicio sacerdotal y el fuego del templo. Por vivir en la región de Efraín, muchos coinciden que Lapidot era levita y por consiguiente consagrado a lo santo. Wow, cuando yo leí eso, aquí fue. Aquí fue. Te repito, por si no me escuchaste y estabas mirando para el lado. Porque aunque mirar para el lado no te hace sordo, pero hay a veces que al mirar para el lado se le cierra la audición. A muchos. Muchos concuerdan en que estaba relacionado con el servicio sacerdotal, es decir, del templo, del tabernáculo y el fuego que ahí se llevaba en la menorá o en el candelabro que había allí de oro. Por vivir en la región de Efraín, como vivía en la región de Efraín, muchos coinciden que este hombre era parte de los levitas y obviamente los únicos que estaban permitidos ser parte del templo y trabajar en el templo eran los levitas. Por lo tanto, era un hombre consagrado a lo santo. A lo santo. Aleluya, y aquí fue. Yo dije, ahí está, Señor. Porque vemos a Débora. Predicamos de Débora. La hazaña, cuán justa fue, cómo Dios la usó, cómo Dios la escogió, cómo entregó Jehová en manos de una mujer a Císara y su ejército. No fue en las manos de Débora, sino en otras mujeres llamadas Jael. Pero eso no viene al caso. Lo que quiero resaltar en este momento es que esta profetisa tenía un esposo. Y este esposo no era cualquier esposo, sino que era un esposo que estaba alineado a lo santo, que estaba consagrado, que era escogido de Dios, que servía en el templo, que trabajaba para Dios. Y todo lo que él hacía tenía una connotación poderosa que se manifestaba no solamente en su vida, sino en la vida de su esposa. Y aquí está la línea del papá o del esposo, hombre, no necesariamente papá. Porque este hombre, aunque la Biblia no me lo dice, pero al yo encontrar toda esta información, yo puedo pensar que este hombre, aunque no era un líder predominante, donde fue un juez, donde juzgaba, donde fue profeta, era un hombre que representaba el fuego de Dios, que representaba su presencia, que representaba el Espíritu Santo. Por eso vemos al otro lado a su esposa, que era una esposa que juzgaba correctamente, que era guiada por Dios, que daba palabra de Dios a otros, que guiaba al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente ella estaba ejerciendo una posición siendo esposa, sino que también estaba sujeta a un marido, que su marido a su vez estaba sujeto a Dios, que hacía la voluntad de Dios, que caminaba en lo que Dios le estaba llamando a hacer. Por eso era explosivo Lapidot y Débora. Por eso hoy conocemos de Débora. Porque tenía un hombre que representaba una antorcha de fuego. Porque es que no necesitamos como hombres un micrófono o una posición en la iglesia para entonces yo poder decir que soy un hombre de fuego. Tú y yo tenemos que ser como Lapidot. Tenemos que comprender que en nuestro hogar, y le hablo a esos varones que están casados, tengan o no tengan hijos, a los hombres y a los que están desarrollándose y aprendiéndose, tenemos que en nuestra vida comprender que hay llamados, que hay personalidades, que hay áreas que Dios va a desarrollar en ti, pero también hay áreas que Dios va a desarrollar en tu pareja. Y el hecho de que tu pareja haga esto así, o sea, se maneje de esta forma en alguna área, no significa que tú tienes que hacer lo mismo o ser igual. Mi esposa y yo somos distintos. Ella es extrovertida, yo soy introvertido.
A mí me gusta lo frito, a ella lo asado. Puedo seguir mencionando un montón de cosas. A ella le gusta la serie, a mí no me gusta la serie. A mí me gustan los documentales de animales, ella los detesta. Somos distintos. Sin embargo, tanto ella como yo comprendemos que dentro del llamado que Dios nos ha hecho, hay unas características que son distintas las unas del otro. Pero esas características no nos deben llevar a nosotros a manifestar una división en nuestro hogar. Porque simplemente Dios nos llamó, nos unió y tenemos que comprender. Así como yo tengo unas responsabilidades, ella tiene unas responsabilidades también. Y que a la medida en que yo haga mi responsabilidad y cumpla con mi rol y mis responsabilidades adecuadamente, ella va a hacer lo mismo. La pilota hacía su trabajo. Un hombre de fuego. Tal vez no predicaba y caían las personas al piso. Tal vez no salían danzando. Pero era un hombre que estaba separado y consagrado para Dios. Y cuando voy al libro de los jueces, para ir terminando ya, encuentro que Dios escogió luego de Débora a un hombre llamado Gedeón. Un hombre que Dios también levantó con el fin de libertar a su pueblo de la opresión de los enemigos. En este caso, con Gedeón de los madianitas. Ya llevaban varios años en la situación, en la opresión. Y Dios levanta a este hombre llamado Gedeón y le da unas instrucciones. Y para hacerte toda la historia cortita, Dios lo envía a rodear el pueblo adversario, es decir, los madianitas. Él tiene que subir a un lugar, está en un lugar alto, pero estando ahí Dios le dice: mira, si no crees lo que te estoy diciendo, que te voy a entregar a tu adversario en tus manos, mira, si quieres vas allí al valle donde están ellos, ve al valle donde ellos están y yo te voy a demostrar que yo estoy contigo y te lo he entregado y te lo voy a entregar. Y él bajó con su criado y se dio cuenta que lo que le estaba diciendo Jehová era real, era verdadero. Y se pompió, como dirán los boricuas. Se motivó. ¿Y qué hizo? Subió nuevamente y convocó a sus 300 soldados. Hizo 3 grupos. Mira, ustedes van para allá, ustedes para allá. Y vamos a rodear el campamento que está en el valle. El valle está abajo. Ellos están rodeándole en las montañas. Un lugar alto tuvieron que subir. Porque esas son las alturas que vamos a recibir la victoria. Es desde las alturas que tú y yo vamos a recibir la dirección. Es desde las alturas que Dios nos va a entregar aquello que nos está amedrentando en nuestras manos. Es desde las montañas, desde su presencia, que Dios nos va a revelar, nos va a guiar, nos va a capacitar y nos va a catapultar. Y me dice la palabra que Gedeón le entregó a cada uno de los 300 una trompeta y una vasija, un cántaro, y dentro de ese cántaro había una tea, es decir, una antorcha. Y Gedeón le dio las instrucciones: bueno, muchachos, no tengan miedo, ya Dios nos lo entregó, así que no se preocupen, ya yo lo confirmé. Tomen estas trompetas, tomen estas teas y estos cántaros, pongan las teas dentro de los cántaros y rodeen, ustedes 100 para allá, ustedes 100 para acá y nosotros 100 acá. Cosa que rodeemos el campamento. Cuando yo dé la instrucción, vamos a comenzar a sonar las trompetas y vamos a romper las teas y vamos a ver qué pasa, porque Dios no le dijo cómo lo iba a hacer, simplemente le dijo las instrucciones. Y mira qué maravilloso es Dios, porque yo he aprendido en este caminar que nosotros no tenemos que entender a Dios. Nosotros simplemente nos corresponde obedecer a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué Dios lo quiere hacer así? Yo no sé y no me debe importar, aunque nuestra humanidad quiere saberlo todo, pero no me debe importar
estar, sino que me corresponde a mí obedecer a la instrucción que Dios me está dando. Si Dios me está diciendo que ese ejército innumerable e incontable yo lo voy a derrotar con 300 hombres nada más, pues amén. Mi humanidad no lo cree, pero mi espíritu me dice que sí lo voy a lograr porque Él está conmigo. Y me dice la palabra, aleluya, que los 3 escuadrones tocaron las trompetas y a la vez quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas a la misma vez y quebraron los cántaros a la misma vez. Y mientras tocaban, muchos otros también comenzaron a gritar. Pero me dice el versículo 27 del capítulo 7, perdón, el versículo 21 dice: y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Ellos, luego de que ejercieron la instrucción que Gedeón le dio, ellos no se tiraron rodando ni buscaron unas yaguas para lanzarse hacia el valle donde estaba el ejército contrario. Ellos simplemente obedecieron las instrucciones y se quedaron esperando en el lugar donde estaban, en su puesto. Y en ese momento dado me dice la palabra que cuando ellos hacían esto, el pueblo contrario, el ejército contrario, comenzó asustado, confundido, a levantarse, a salir de sus carpas, y que Jehová puso espada de cada uno contra su compañero, es decir, que se mataron entre ellos. Y los 300 que estaban con Gedeón y 301 con él, no tuvieron que bajar al valle, sino que ellos desde las alturas, cuando fueron obedientes, vieron lo que Dios hizo con su enemigo. Porque cuando tú y yo estamos en las alturas y obedecemos, simplemente nos resta esperar a que Dios haga, esperar a que Dios abra, esperar a que Dios quite, a que Dios ponga, a que Dios levante, porque es Dios el que le toca batallar por ti. Tú simplemente te toca ser obediente. Obediencia nada más. Y alguien me pregunta: ¿qué has podido hacer tú para llegar hasta donde estás como hijo de Dios? Obediencia. No se trata de mis fuerzas, no se trata de mis capacidades, ni de la profesión o títulos que yo pueda aportar o tener. Se trata de obediencia, iglesia. Para nosotros poder subir a la presencia del Señor, para poder ser transformados, para que Él nos limpie, nos purifique, nos cambie, nos hable, tenemos que esforzarnos por subir. Y te repito, subir representa esfuerzo, separación, búsqueda. El Señor te está diciendo hoy: tienes que buscarme, tienes que subirle más. ¿Cuántos de ustedes escuchan una canción que les gusta? Súbeme el volumen, súbeme el volumen. Súbelo. El Señor te dice hoy: tienes que subirle más. Me lo dice a mí, pero también te lo dice a ti: tienes que subirle más. No sé si tienes que subirle 2, 3, 4, 7, pero tienes que subirle más. Tienes que subir más a su presencia. Tienes que escalar más a su monte. Tienes que seguir subiendo, porque desde la altura tú vas a ver lo que no ves desde la llanura. Desde la altura fue que Dios le entregó lo que le entregó a Abraham luego que se separó de su sobrino Lot. Su sobrino Lot escogió la llanura, lo bueno, lo bonito, lo cómodo, pero él le tocó el monte, la montaña, lo difícil, lo que requiere esfuerzo. Pero el esfuerzo siempre nos va a llevar a la manifestación de Dios en nuestra vida. Todavía en mi vida personal, todavía no te puedo decir que en mi tiempo de comodidad y falta de esfuerzo Dios ha hecho algo en mí, a través de mí. Siempre ha sido cuando yo me esfuerzo, cuando yo digo: Señor, no puedo, pero yo me entrego en ti, en tus manos. Señor, no sé cómo hacerlo, pero tú me has llamado a esto, así que tú te encargas. Aquí
tú eres loco y yo soy loco. Porque si tú me llamaste dentro de mi humanidad, sabiendo que mi humanidad me dice que yo no soy capaz, si tú me llamaste, pues tú y yo somos locos, yo me monto contigo en el barco. Así que tú te encargas de hacer esto, y lo digo de manera respetuosa. No digo que Dios sea loco literalmente. Pero a veces nuestra humanidad, ¿verdad?, choca con el llamado de Dios. A veces nuestra humanidad choca con lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque nuestra humanidad quiere irse por un lado. Pero Dios te está diciendo, no, eso no es lo que yo quiero hacer. Y a veces, cuando nuestra humanidad se quiere manifestar es porque tenemos puertas abiertas que todavía no hemos cerrado. Y esas puertas a muchos nos limitan. Esas puertas a muchos nos estancan. Esas puertas a muchos nos alejan de ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Esas puertas abiertas son las que a veces no permiten o no permiten que Dios traiga la provisión que estamos esperando. Son las puertas que a veces no permiten que Dios hable y me dé la contestación que yo estoy esperando. Porque hay puertas abiertas. Porque nunca Dios te va a llevar a su presencia y nunca vas a experimentar su poder estando en el hangar con las puertas abiertas. Tienes que cerrar puertas, amado. Tenemos que cerrar puertas, y me incluyo, tenemos que cerrar puertas. Ponte de pie. El pueblo de Israel tenía que subir a un lugar llamado la Palmera de Débora, un lugar alto para recibir juicio de Dios por medio de la profetisa Débora. Pero hoy tú y yo no tenemos que subir a la palmera de Débora. Hoy tú y yo no tenemos que subir a la casa del pastor. Hoy tú y yo no tenemos que subir a la casa del líder. Hoy tú y yo solamente tenemos que subir a la cruz del Calvario, que es ahí donde vamos a encontrar todo juicio, todo apoyo, toda respuesta, toda guianza, toda revelación, todo lo que necesitamos. La vamos a encontrar en ese lugar, en la cruz del Calvario, ese lugar donde Jesucristo entregó su vida para darnos a nosotros la vida eterna. Hoy, nuestra palmera es esa cruz, ese símbolo de victoria en medio del desierto. Yo quería predicar más de este mensaje, porque este mensaje tiene mucho para sacar. Pero el Señor me dijo, no, mantente con eso porque con eso va a ser suficiente. Y el Señor, ¿será que es que hay 2 o 3 que todavía están en leche? Están en el proceso de digerir. Para los que no conocen, leche es lo que recibe un recién nacido. Vianda es algo ya más sólido. Y ya tú has pasado por unos procesos. Ciertamente, estés de leche o estés de vianda, el Señor te está diciendo hoy, hay que cerrar puertas. Pero tienes que hacerlo en dirección a mi presencia. En dirección a mi presencia yo te voy a guiar. Porque hay puertas que aún dentro de tu corazón es necesario cerrarlas. A veces por falta de perdón, a veces por dolor, frustraciones, orgullo. Nos cuesta. Y ese costar es lo que tenemos que entregarle al Señor. ¿Sabes qué? El Señor, en el capítulo 4 de Jueces, dice que el Señor vendió o venderá a su enemigo Císara en manos de una mujer. Cuando habla de venderá es porque hay un precio que pagar. Hay un costo que hay que dar para que aquello que nos está haciendo la guerra sea entregado en nuestras manos. Hay un costo. ¿Cuál es el costo? Cerrar puertas, perdonar, quebrantar orgullo, sanar heridas. Esos son costos que tú y yo tenemos que pagar para poder subir a la presencia del Señor y elevarnos a las alturas con el fin de alcanzar y llegar al propósito que Dios tiene para ti.